de la iglesia, sino definiendo, ¿no?, qué es la iglesia, cuál es su rol en el mundo, ¿no?, y en la comunidad, ¿no?, en la comunidad, vamos a decirlo, la comunidad de fe, ¿no?, es decir, estos creyentes, cuál es su rol. Vamos a estar definiendo eh, esto, ¿no?, de la iglesia. Entonces, básicamente, lo primero que yo quisiera decir, aunque no vamos a estar definiendo mucho la palabra iglesia, ¿no?, que hoy por hoy realmente tiene muchos usos, ¿no? A veces nosotros, para referirnos al local, ¿no?, al lugar de reunión, ¿no?, utilizamos, ¿no?, la palabra iglesia, ¿no? Mira, vamos a la iglesia, ¿no? Y usted entiende, ¿no?, que vamos al templo, al lugar de reunión, al lugar que alberga a los hermanos, ¿no?, un lugar físico, un lugar, ¿no?, de paredes. Y entonces a veces se utiliza para hablar en ese sentido, ¿no?, se utiliza la palabra iglesia. Pero también, y sobre todo, ¿no?, si vemos el uso de esta palabra en la Biblia, siempre se está refiriendo al grupo de personas, no al lugar, ¿no?, en específico, sino al grupo de personas que componen, amén, esa congregación, ¿no?, que es llamada la iglesia. Y en ese sentido podemos hablar, ¿no?, la palabra iglesia puede tener dos sentidos, ¿no? Básicamente, se puede hablar de la iglesia universal, ¿no?, que, bueno, está compuesta por todos los redimidos, todos aquellos que han sido, amén, salvados y lavados por la sangre de Jesucristo, ¿no?, que ahora, amén, pertenecen a la familia de Dios, que ahora son hijos de Dios. Se puede hablar en ese sentido de la iglesia universal. Amén, los santos, amén, aquellos que han sido salvados y santificados por la sangre del Cordero, amén, y refiriéndonos a la iglesia, ¿no?, en todos los tiempos, ¿no?, amén, los santos del pasado y los que ahora estamos con vida, gloria al nombre del Señor, ¿no?, la totalidad del número podemos hablar, ¿no?, la iglesia universal. Y hay otro sentido en el que podemos hablar de iglesia cuando hablamos de la iglesia local, ¿no? Entonces, vamos a estar, ¿no?, viendo siempre el contexto también de lo que estamos tratando y de los versículos que vamos a ver. Vamos a ver que se habla en diferentes sentidos, ¿no?, y se utiliza la palabra iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que ver primeramente algo, ¿no?, que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo que residen en una misma comunidad, ellos deben congregarse y constituirse en una iglesia local, ¿eh? Entonces, esto es importante que entendamos, hermano. Aquellos seguidores cristianos, ¿no?, eso es básicamente lo que significa la palabra cristiano, ser un seguidor, un discípulo de Cristo, ¿no? Ese grupo de discípulos de Cristo debe reunirse, debe congregarse y constituirse en una iglesia local, ¿ven? Es decir, una iglesia, gloria al Señor, que van a pertenecer o van a conformar una comunidad de fe en una zona determinada, ¿no?, en la que ellos viven, gloria al nombre del Señor, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos nosotros hablar de la iglesia de Medalla Milagrosa, amén. En sí, la iglesia de Medalla Milagrosa son aquellos hermanos que componen, ¿no?, la iglesia de Jesucristo en este lugar, ¿no?, Medalla Milagrosa, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hablamos de la iglesia local. Pero podemos hablar también de la iglesia universal, ¿no?, que está en todo el mundo, que no solamente, amén, se limita a nuestra organización, a nuestra congregación. Nosotros somos parte del movimiento misionero mundial, esa es la obra que nos acoge, ¿amén? Estamos bajo la sombra de este ministerio, el movimiento misionero mundial, pero cuando nos referimos a la iglesia universal estamos hablando de la totalidad, ¿no?, de creyentes, de hijos de Dios, que pueden ser de diferentes denominaciones, religiones, ¿no? Bueno, religiones no, podemos hablar del cristianismo en sí, ¿no? Sí, sino más que todo
¿no? Y congregaciones o denominaciones, llámese bautistas, presbiterianos, llámese luteranos, ¿no? Metodistas, bendito sea el Señor, ¿no? Y diferentes denominaciones que hay. Nosotros, por ejemplo, amén, en ese sentido somos conocidos como pentecostales, ¿no? Entonces, gloria al Señor. Cuando hablamos de la Iglesia Universal tenemos que entender ese sentido, ¿no? De la Iglesia Universal y de la Iglesia local. Gloria al Señor. Amén. Entonces, decíamos, ¿no? Que los seguidores de Jesucristo tienen que residen en un mismo lugar, ¿no? En una misma zona, ¿no? Deben constituirse ellos en una iglesia local, deben ellos congregarse, reunirse, ¿no? Porque justamente eso es lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿no? Que quiere decir los llamados afuera, ¿no? Algo así como lo que sería una asamblea, ¿no? Cuando en un determinado lugar se hace un llamado a los pobladores, ¿no? Eso es una asamblea. Entonces, la iglesia es eso, es la gran asamblea de Dios, son los llamados afuera, son aquellos que Dios ha llamado, ha separado, ha santificado. Amén, son parte ahora de su pueblo, son aquellos que han venido ahora a congregarse. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, queremos ver algunos versos que nos van a ayudar a poder tener claro esta idea, ¿no? Que estamos hoy expresando acerca del hecho de que los objetivos de la iglesia. Y el primero de ellos es que la iglesia pueda congregarse en un mismo lugar. Bendito sea el Señor, ¿no? Como iglesia local. Entonces, nosotros acabamos de leer este pasaje en Mateo 18, donde, bueno, en el contexto estamos viendo cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, trae una enseñanza acerca del perdón, pero también aquí podemos ver en este contexto, ¿no? de esta enseñanza acerca del deber de perdonar, el Señor está trayendo también una enseñanza de cómo cuando una persona falta o agrede a alguien, ¿no? Comete alguna ofensa, esta persona debe, bueno, los creyentes de esa comunidad local, de esa iglesia local, deben acercarse, como hemos leído, ¿no? Y llamar a esta persona, exhortar para que esta persona se arrepienta de su mal proceder, ¿no? Y como hemos leído, si esta persona no hace caso, no se arrepiente de esa condición, sino que al contrario persiste en esa condición de pecado, de ofensa a Dios y por consiguiente también a la iglesia, entonces debe ser también amonestado por la iglesia. Ya no solamente quizás dos hermanos que se le acercan, ¿no? Un hermano para exhortar y otro que esté ahí como testigo, como dice nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora la iglesia es quien amonesta. Pero si igual no hiciere caso a la iglesia, es decir, a toda la congregación, entonces el Señor dice: tenle por gentil y publicano. O sea, como dice, prácticamente diciendo que esa persona nunca nació de nuevo, nunca ha experimentado la conversión, amén, sigue aún en su condición de pecado, ¿no? Entonces, no debe ser considerado como un miembro de la iglesia de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Entonces, ya este texto, ¿no? Ya esto nos está hablando de una iglesia local, ¿no? Ya no se nos está hablando de la iglesia universal, ¿no? Se nos está hablando de una iglesia local donde uno conoce a los hermanos que forman parte de esa iglesia local, de esa comunidad de fe, ¿también? Donde conviven, donde se conocen, ¿no? Y donde participan, donde tienen comunión unos con otros, ¿no? Y en ese sentido hay también un compromiso. Amén. Entonces hay un compromiso por lo cual esa persona también puede ser amonestada. No es como una visita, no es como un visitante que viene de vez en cuando y que uno no tiene ningún compromiso, ningún arraigo ahí con la iglesia, sino que es una persona independiente que puede venir una vez, ¿no? Y entonces él puede persistir, puede seguir allá en el mundo en su pecado y bueno, no hay quizás
ese compromiso con la iglesia, y eso mismo hace que quizá los hermanos no estén, no conozcan la condición de vida en la que vive esa persona, y por lo tanto, o sea, no hay, no hay ¿no? La fuerza quizá para el compromiso también para amonestar a esa persona, porque es una persona que está simplemente de visita, es un simpatizante, pero no es parte de la membresía. Entonces aquí está hablando de, en ese sentido de los miembros que pertenecen a esa iglesia local, los miembros que pertenecen a esa comunidad de fe, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es que el Señor ahora expresa las palabras, ¿no? Verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y verso 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? O sea, en medio de la reunión de su pueblo, en medio de la congregación, de esa asamblea, de la reunión en la que participan también estos creyentes, estos cristianos. Entonces vemos que hay una promesa especial, ¿no? Que nos garantiza la presencia especial de Dios en medio de la congregación, en medio de la reunión de su pueblo, ¿no? Entonces con esto también vemos que el Señor está llamando a su pueblo a que se reúna, a que se congregue en un mismo lugar. ¿Amén? A que los hermanos que forman parte de esa comunidad de fe puedan ser reconocidos unos a otros ¿amén? Como miembros de esa comunidad, como miembros de esa iglesia local. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vamos a ver otro verso, Hechos capítulos 9, verso 31, y nos dice lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, en Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo el desarrollo, ¿no? Cómo esta iglesia incipiente, esta iglesia primitiva va desarrollándose, ¿no? Y parte de ese desarrollo, entonces podemos ver aquí cómo las iglesias eran visitadas por los apóstoles, por los predicadores, ¿no? Estos predicadores apóstoles, estos diáconos como Felipe, ¿no? y otros más, no solamente los apóstoles, sino también ya otros discípulos que iban evangelizando. Entonces las iglesias, dice, ya no solamente en Judea, sino que también en Samaria, ¿no? Las iglesias, o sea, esto nos habla de varias iglesias, ¿no? Pero eran iglesias locales que se iban constituyendo, ¿no? O sea, es decir, en Samaria, en un territorio amplio, donde también había muchas iglesias que habían sido establecidas, y vamos a entender que en ese primer siglo las iglesias básicamente se congregaban en las casas. Es decir, por eso que entendemos también que el término iglesia, en ese sentido, era usado, ¿no? Para la reunión, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, esos hermanos, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, en ese sentido es que se hablaba de las iglesias de Judea, de Galilea, de Samaria, ¿no? O sea, los grupos de hermanos que se reunían, ¿no? En Judea, ellos se reunían, ¿no? Como ya hemos dicho, se reunían básicamente en casas de algunos de los hermanos, ¿no? Entonces dice que estas iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí también vemos cómo el uso, ¿no? de este término, iglesia, ¿no? Para referirse en este caso a las diferentes congregaciones, ¿no? Las diferentes reuniones de hermanos, ¿no? Que se congregaban en Judea, que se congregaban en Samaria, que se congregaban en Galilea, y así, ¿no? Entonces, bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver otro verso, Hebreos capítulo 10, verso 25, y este verso también es muy claro, ¿no? Para mostrarnos esto que estamos
amén, aquí explicando acerca del deber de congregarse. Eso no es, amén, no es algo que si tú quieres puedes hacerlo, no, es un llamado, es un mandamiento del Señor que el creyente debe congregarse, debe constituirse en una iglesia local, amén, en la que participe activamente, en la que pueda, amén, comprometerse y tener comunión los unos con los otros. Bendito sea el Señor. Entonces, mire lo que dice Hebreos 10:25. Esto es muy claro, definitivamente. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren, ¿me? Dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que también acá hay una exhortación a que los creyentes no deben dejar de congregarse. Es verdad que quizá por motivos a veces de fuerza mayor uno no pueda en algún momento asistir a la reunión, ¿no?, programada, ¿no? Pero el interés, el anhelo de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano, es poder congregarse, es poder participar del culto a Dios, del poder tener comunión con Dios, pero en forma congregacional, como iglesia, presentarse ante Dios no solamente de manera personal, sino también como congregación. Y eso es algo que, amén, la Biblia insiste, es un mandamiento, amén. Dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso también nos dice algo, que había muchos hermanos que dejaban de congregarse, y esto, ¿no?, lo que hacía es que se volvía una costumbre en sus vidas, ¿no? Entonces, ay, si ya he ido tal día a congregarme, ya, bueno, voy a tomar un descansito, de acá voy la siguiente semana o de acá 2 semanas, ¿no? Y esto, entonces, ¿qué sucedía con estos hermanos? ¿Y qué sucede en general realmente con los hombres? Cuando nosotros a veces tenemos esta condición, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces están trabajando, ¿no? Tienen un trabajo en el que deben asistir diariamente, y de pronto empiezan a agarrar la costumbre, ¿no?, el hábito de faltar una vez a la semana, ¿no? Y ponen cualquier excusa, ¿no? Entonces, esto empieza a ser parte de una costumbre, parte de un hábito. Esa es la condición en la que el hombre vive. Entonces, esto mismo pasa en este deber del creyente de congregarse, ¿no? Que muchas veces nosotros no decimos, bueno, no voy a asistir, entonces esto empieza a volverse una costumbre que va cada vez va a tomar más ventaja, más terreno en nuestras vidas, y que puede terminar alejándonos de Dios. Por eso que el peligro, ¿no? Entonces, acá la exhortación es que no debemos dejar de congregarnos, tomando ejemplo de algunos que ya se había vuelto una costumbre en su vida, dejar de congregarse. Entonces se le veía ya prácticamente como visita, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? Y dice, debemos exhortarnos, ahí está, sino exhortándonos, ¿no? O sea que si alguien ve, ¿no?, un hermano que quizás está cayendo en esa condición, que ahora ya no tiene, amén, ya no está perseverando como antes, participando del culto, del servicio, ¿no?, participando de comunión con los hermanos. Entonces, el deber de uno es poder acercarse, amén, y poder exhortar al hermano, ¿no?, con amor, con paciencia, ¿no? Entonces, poder exhortarle, y dice, mire lo que dice el texto, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, hermano, ¿cómo no debemos exhortarnos los unos a los otros, ¿no? Exhortar a estos hermanos que quizás están tomando distancia, están alejándose del Señor, están alejándose ahora del servicio, del culto, ¿no? Entonces, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se estaban refiriendo con esto de tanto más cuando veis que aquel día se acerca? Estaban refiriéndose a la venida del Señor. Amén. Mire que esto lo decían, amén, hace 2000 años prácticamente. Entonces, yo pregunto, ¿no estamos hoy más cerca de aquel día?
por supuesto, estamos hoy más cerca, amén, de la venida del Señor. Y definitivamente con los eventos que estamos viendo, amén, sabemos que estamos ya muy cerca. Amén. No sabemos el día ni la hora, como dice la palabra del Señor. Amén. Solo Dios en su potestad lo sabe, pero sabemos que estamos muy cerca y que debemos en todo caso estar siempre apercibidos, preparados, amén, para poder reunirnos con nuestro Señor, amén, y que estemos entonces nosotros a cuentas con el Señor y bien, con una relación, con una buena relación, amén, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es clarísima la palabra, ¿no? Podemos ver y pudiéramos visitar algunos textos, algunos versículos más con respecto a este tema, ¿no? De congregarse. En otro momento vamos a ver, pero definitivamente, vamos a ver más adelante algunos versículos más que nos hablan también de ese anhelo que en todo creyente debe haber de también congregarse, de reunirse en la casa de Dios, de participar del culto congregacional, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante algunos versículos más, ¿no? Pero es clarísimo, ¿sí? Es clarísimo la enseñanza de que debemos congregar. No debe haber nadie que por ahí diga, yo tengo también una relación con Dios, pero aquí en mi casa yo no asistiré mucho a la iglesia, o yo no participaré mucho, pero yo siempre oro. Sí, usted puede orar, y todo eso en realidad debe hacerlo el creyente, debe orar de manera personal, como dice Mateo capítulo 6, ¿no? Que ores a tu Padre estando en tu aposento, cerrada la puerta tras ti. Todo eso debemos hacer, pero también debemos, y es un mandamiento realmente, ¿no? Congregarnos, reunirnos. Amén. Entonces, ¿usted cómo va a poder congregarse solo? No se puede, usted no puede reunirse solo, usted tiene que participar de esa reunión, amén, con los hijos de Dios, con aquellos que Dios ha salvado también, amén, conocerlos y ahí poder también poner en práctica los dones, amén, que Dios también va a derramar sobre, amén, su pueblo, poder instruirse en la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver entonces esos objetivos, ¿no? Entonces, los objetivos principales de la iglesia cristiana son adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es importante que lo veamos, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de adorar a Dios, ¿no? Estamos hablando de que estos son los principales objetivos de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, decimos que lo primero es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo hago la pregunta, ¿necesita Dios que lo adoremos? Amén. Se beneficia a Dios, amén, como tanto así que como alguien de repente decía, ¿no? Mateo por ahí decía, ¿acaso Dios, o sea, que no puede vivir sin que la gente lo adore? Y en verdad, mis hermanos, necesitamos entender que Dios es autosuficiente, que Él no hacemos más grande a Dios cuando lo adoramos, cuando damos gloria a Dios, cuando exaltamos. No lo hacemos ni un ápice más grande. Dios ya es infinitamente más grande. Y Dios tampoco necesita nuestra adoración, ¿no? Somos realmente, en realidad, somos nosotros los que necesitamos adorarlo. Somos nosotros los que nos beneficiamos más en la adoración, porque es el medio por el cual nosotros tenemos comunión con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, no caigamos en ese error de pensar de que Dios está necesitando de que nosotros le estemos alabando, adorando, de que eso lo hace más glorioso, más grande. No, Dios es infinitamente glorioso. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y lo que hace la adoración, esto es que la adoración, mis hermanos, debe ser una manifestación natural, genuina, ¿no? O sea, del alma, de un corazón agradecido, ¿no? Debe brotar, hermano, esa acción de gracia, debe brotar en nosotros ese reconocimiento por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho. Entonces, lo natural es que una persona ahora desee elevar, mostrarle, manifestarle su gratitud a Dios. Y eso es lo que hacemos. Eso es básicamente lo que es la adoración. Es una expresión genuina, sincera, ¿no? Del corazón,
¿no? De gratitud, cuando nosotros entendemos, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios hace diariamente, amén, y lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, enviándolo para tomar nuestro lugar, para que nosotros podamos ser salvados y limpiados del pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ese es un acto, ¿no? Natural, eso es un acto, gloria al Señor, que un corazón agradecido va a manifestar, ¿no? Adoración, alabanza, bendito sea el Señor para siempre, acción de gracia, ¿no? Entonces, decíamos que uno de esos objetivos es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros podemos visitar el versículo, el texto que está ya en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, donde tenemos ese encuentro de Jesús con la samaritana, aquella samaritana que aparentemente se mostraba muy religiosa, aquella samaritana que estaba, amén, limitando el lugar de adoración a un solo lugar, ¿no? Entonces Jesús, amén, habla con esta mujer y le dice, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. No que Dios necesite, sino que es necesario. Amén. Esa manifestación libre, genuina, no forzada. Dios no fuerza a nadie para que lo adore, ¿no? Esa es una manifestación voluntaria. Bendito sea el Señor, es una manifestación voluntaria, ¿no? De gratitud, de reconocimiento, amén, de acción de gracias, de manifestar realmente, amén, nuestra gratitud por lo que entendemos que Dios es, ¿no? Primeramente, amén, que Él es nuestro creador, ¿no? Entendemos que Él ha creado, amén, este precioso mundo en el que vivimos. Él nos da la vida, nos da la salud, nos da la provisión, amén, pero también todo lo que ha hecho, amén, en pos de salvar a su criatura caída. Entonces, mire lo que Cristo le dice, ¿no? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Mientras que aquella samaritana estaba pensando, ¿no? Como decíamos, estaba limitando la adoración a un lugar. Amén. No, Cristo le dice, no es ni aquí ni allá, no es allá en Jerusalén. No, viene la hora que en todo lugar, amén, habrá y van a haber adoradores en espíritu y en verdad, que no necesiten todavía estar en un lugar, que no necesiten estar mirando algo, ¿no? Elementos, eso, porque muchos adoraban, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Por su incredulidad, por su falta de fe, y muchos todavía tenían que de alguna manera ver algo que los pudiera quizás animar a adorar a Dios, ¿no? Como en la actualidad también hay mucha gente que necesita, solamente adora a Dios cuando se encuentra en un recinto religioso con algunas imágenes significativas, ¿no? que de alguna manera hacen que las personas, ¿no? Manifiesten ahí cierta adoración, ¿no? Pero no, Cristo dice, no, viene la hora donde ni en este monte ni en aquel, sino en todo lugar adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén, una adoración sincera, una adoración genuina, una adoración que, amén, de un adorador que entiende que Dios es todopoderoso, que Dios está en todo lugar, que Dios no está limitado a espacio y tiempo. No, en un corazón que entiende que Dios está en todo lugar. Amén, que Él es omnipresente. Amén, que de repente yo puedo encontrarme allá en el desierto y yo no tengo nada. No tengo absolutamente nada, mis ojos no ven nada que quizás donde yo pueda depositar mi fe o pueda dirigir, no, pero yo sé que Dios está en todo lugar, así que yo le adoro aquí en el desierto. Yo no veo absolutamente nada, veo arena, veo el cielo abierto, pero yo sé que Dios, amén, está en todo lugar y que Él oye la oración de aquellos que, amén, le invocan.
con el corazón, que le invocan con sinceridad, que Él no rechaza la oración, Él no rechaza un corazón quebrantado, un corazón humillado. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, mire, eso es lo que Jesús mismo le está diciendo a esta mujer. Amén. Dios, el Padre, dice, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver otro texto, el Salmo 100, y en realidad pudiéramos visitar tantos versículos que nos hablan, ¿no? Pero estamos viendo aquí uno en el Nuevo Testamento, ahora nos vamos al Antiguo Testamento, el Salmo 100, mire el que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire que estamos viendo algunos versículos que nos habla de cómo, amén, el creyente debe presentarse ante Dios, ¿no? Con, amén, esa conciencia, con esa claridad de que Dios es un Dios, amén, omnisciente, amén, es decir, que Él todo lo sabe, y omnipresente, que está en todo lugar, amén, que no, amén, el creyente, amén, tiene que limitarse, ¿no?, a un lugar, ¿no?, a un espacio, uno puede invocarle desde la cárcel, uno puede invocarle, amén, desde el lugar más recóndito y poder tener, amén, la convicción, la certeza de que Dios está ahí, de que Él nos ve, de que Él nos escucha, amén, y que puede socorrernos, cualquiera sea nuestra situación, amén. No hay nada que pueda escondernos de la presencia de Dios, amén. Él lo ve todo y lo sabe absolutamente todo, ¿no? Entonces aquí tenemos este Salmo 100, donde el salmista está expresando también en este salmo cómo debemos, ¿no?, presentarnos ante Dios, ¿no? En este caso específicamente está hablando de cómo ellos debían ingresar al templo allá en Jerusalén, ¿no? Entonces dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Qué importante, ¿no?, que nuestro servicio a Dios sea un servicio con alegría, que no sea un servicio forzado, ¿no? Que no vayamos a hacer, si vamos a hacer algo para Dios, si usted, amén, va a ir a la iglesia o va a asistir al culto o va a participar de alguna reunión, amén, dirigida a Dios, ¿no?, que usted lo haga con gozo, que usted lo haga con alegría, que usted no lo haga con presión, porque eso lo ve Dios lo sabe todo, a Dios no lo vamos a engañar. Entonces debemos, ¿no?, debe haber esa, en nuestro corazón, ¿no?, esa dedicación a Dios, ¿no?, esa disposición, ¿no? Entonces, pero si hay otra cosa, si hay quizás, ¿no?, enojo, si hay quizás, ¿no?, molestia, incomodidad, entonces Dios lo ve, por supuesto. Y aún así, si quizás estamos, porque a veces, ¿no?, el estado de ánimo puede ser muy cambiante en la persona, pero qué bueno que en medio de eso, que quizás nos sentimos esa pesadez a la hora de quizá participar del culto, nos sentimos medio incómodos, indispuestos, pero qué bueno que la persona presente aún eso a Dios y le diga: Señor, mira, en estos momentos me siento así, yo te pido perdón, Señor, te pido perdón, no sé qué me está sucediendo, me siento ahora mismo con una pesadez, indispuesto, Señor, pero yo sé, ven, que yo debo alabarte con alegría, que yo debo servirte con alegría. Bendito sea el Señor, ayúdame, Señor, no sé qué es lo que está pasando en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, pero yo quiero adorarte con libertad, yo quiero adorar, Entonces, hermano, a veces lo mejor que podemos hacer es meditar en las obras de Dios, ¿no? Porque a veces esa situación viene a nuestra vida porque a veces estamos, y muchas veces, ¿no?, que a veces nos encontramos atravesando un momento quizá de depresión, de estrechez, de escasez, de ansiedad. Hay tantas cosas en nuestra cabeza por hacer y esa ansiedad a veces nos roba, ¿no? Nos roba ese tiempo, nos roba ese
eso que debemos darle a Dios, ¿no? Nos roba esa inspiración, nos roba ese corazón, esa disposición que debemos mostrar a Dios, ¿no? Porque estamos ahí pensando en mil cosas, no, es que ahora mismo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, pero sin embargo tengo que venir, tengo que cumplir con Dios, y no es así. Amén. Al contrario, debemos entender que aún en medio de toda de todo ese montón de cosas que necesitamos realizar y que quizás vamos contra el tiempo, ¿no? Pero qué bueno poder en medio de eso separar un tiempo, separar un espacio para dárselo a Dios, para honrar a Dios, para manifestarle a Dios nuestra fe, que nosotros entendemos que es verdad, que humanamente, ¿no? Deberíamos estar haciendo quizás nuestros quehaceres, que tenemos muchas tareas que realizar, ¿no? Pero sin embargo hacemos un alto para dedicarle ese tiempo a Dios. También reconociendo que con su ayuda podemos definitivamente acabar todo eso, ¿no? De una manera más veloz, más pronta, más rápida, ¿no? Entonces, qué bueno, hermano, definitivamente cuando uno manifiesta esa fe, esa disposición en el corazón, y como ya decíamos, ¿no? Aun cuando haya indisposición, ¿no? Uno poder presentar a Dios esa condición, ¿no? Poderle ser humilde, ¿no? Pedirle perdón y pedirle que Dios nos ayude, ¿no? Para poder también, con la obra definitivamente de su espíritu, poder cambiar, ¿no? Cambiar esa condición, ese corazón indispuesto, esa pesadez, que Dios nos libere de todo eso, que Dios saque todo eso, que podamos alabar a Dios con libertad, con confianza, con alegría, amén, que podamos, amén, recibir sus bendiciones, ¿no? Dice, venid ante su presencia, dice, con regocijo, reconocer a Jehová, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire lo que dice verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracia. ¿Cómo entra usted a la casa de Dios? ¿No? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, ¿no? Y no solamente estando, ¿no? En el recinto, en el templo, sino esto debemos hacerlo siempre, ¿no? Manifestar siempre también esas acciones de gracias. Dice, entrad por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De verdad, nos falta ahora el tiempo para poder explicar más y ver algunos versículos más, amén. Hemos dicho que vamos a estar hasta las 9 y ya nos hemos pasado un poquito, pero qué importante, mis hermanos, es conocer lo que la Biblia dice, ¿no? En poder conocer la voluntad de Dios y conocer cómo debemos presentarnos ante Dios. Esto es importante, mis hermanos, porque a veces pensamos que o lo que hemos practicado en el mundo, o como la familia, la tradición, quizá el entorno en que nos hemos desenvuelto, ¿no? Y hemos visto muchos, por ejemplo, ¿no? Participaban de las fiestas patronales, y entonces a veces uno viene, es verdad, ¿no? Ha recibido el Evangelio, se ha entregado al Señor, ahora Cristo mora en su corazón, pero no sabe cómo él debe presentarse ante Dios, de qué manera uno debe venir ante Dios, ¿no? Entonces, usted ve gente a veces que no tiene conocimiento de las Escrituras, no tiene esa sensibilidad, y a veces, ¿no? Yo he encontrado mucha gente que no, y dice, no, yo con Dios somos así, somos como un y mugre, ¿no? Hasta ese tipo de expresiones, ¿no? No, Dios es mi de verdad que hasta me cuesta a mí repetirlo, no es casi irreproducible, pero escuchar expresiones de gente que no, Dios es mi pata, Dios es no, es mi brother. Entonces, hermano, de verdad que a veces uno escucha ese tipo de expresiones y yo quiero tomar distancia porque digo, para que no me salpique la sangre. No, es un decir, ¿no? O sea, realmente Dios, como dice su palabra, pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Dios sabe, hermano, la ignorancia en la que muchas veces vive el hombre y se expresa de esa forma, ¿no? Pero realmente, por eso es que necesitamos conocer cómo debemos nosotros presentarnos ante Dios, cómo debemos presentarnos en ese culto a Dios, ¿no? A mí me encanta en el Antiguo Testamento,
hay varias ocasiones donde se utiliza, ¿no?, un término, amén, para hablar de la reunión del pueblo de Dios, ¿no? Entonces se habla de la fiesta solemne, ese es el término, ¿no?, que muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento. Es una fiesta. Y cuando nosotros pensamos en una fiesta, estamos pensando algo, amén, de mucha alegría, algarabía, amén, de libertad. Pero ese término está unido a otro, ¿no? Fiesta solemne, ¿no? Y cuando pensamos en algo solemne, estamos pensando ya algo, amén, donde donde se manifiesta reverencia, donde hay solemnidad, amén. Entonces, donde definitivamente uno va a mostrar esa también, ¿no? Va a manifestar un respeto, una consideración, ¿no? Entonces, eso es como deben realizarse nuestros servicios, ¿no? Cómo el hombre debe presentarse a Dios, amén. Es verdad que ahora nosotros estando en la gracia y por la obra realizada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice el libro de Hebreos que podemos nosotros presentarnos ante Dios, ante su trono de gracia, podemos presentarnos con libertad, podemos, podemos presentarnos ante Dios, ¿no?, confiados, dice, que podamos, amén, entrar en esa confianza, pero al mismo tiempo podamos manifestar esa reverencia, ese respeto, esa consideración, entender que Dios no es un muñequito, no es como un amigo más, como una persona más, no, Dios es el creador de todas las cosas, amén, es todopoderoso, definitivamente, hermano. Entonces nos presentamos ante Él mostrando ese respeto, esa consideración, esa reverencia, pero al mismo tiempo esa alegría, amén, ese gozo, esa confianza por lo que Jesucristo hizo en la cruz y que ahora, amén, nosotros estamos, amén, el Padre nos ve como sus hijos, ¿no? Entonces también debe haber esa confianza. Y definitivamente cuando usted pueda tener ese tiempo de comunión íntima con Dios a través de la oración, esa relación va a ir madurando, esa relación, ese lazo, amén, esa relación va a ir creciendo, ¿no?, y se va a volver más íntima, porque eso es lo que Dios quiere también, amén, que nosotros podamos crecer, podamos desarrollar una comunión más íntima con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Así que, mis hermanos, por eso que es importante que nosotros conozcamos la voluntad perfecta de nuestro Dios y cómo nosotros debemos presentarnos ante Él. Gloria al